plaquetopenia de causa inmune. Entonces, me avisan, por favor, si estoy presentando, si se ve. Se ve, ¿no? Sí, sí, doctorita, sí se ve. Ya. Ok, entonces vamos a ver el tema de trombocitopenias. Algo de comentar de trombocitopatías, pero básicamente el tema es abocado a plaquetopenia de causa inmune. Entonces, las plaquetopenias, las vamos a, o las púrpuras, las vamos a dividir en dos, las púrpuras trombóticas, es decir, por alteraciones en las plaquetas, sean por alteraciones en el número o en la función de las plaquetas, se van a dividir en dos grupos, congénitas y adquiridas. Las congénitas, vamos a mencionar las más frecuentes, cuando hay trastornos en la adhesión de las plaquetas al endotelio. Acá están la enfermedad de Bernard-Soulier, que se produce por déficit de la glucoproteína 1B, y la enfermedad de von Willebrand, que se produce por deficiencia del factor von Willebrand. Entonces, esta enfermedad vamos a tratar en otro tema, porque es una causa frecuente de coagulopatía. Después tenemos el trastornos de la agregación plaquetaria. Acá la más resaltante es la trombastenia de Glassman, cuando hay un déficit de la glucoproteína 2B3A. Y otros trastornos menos frecuentes de liberación de gránulos, de los contenidos de los gránulos de las plaquetas. Entre las adquiridas tenemos las trombocitopatías, pero de las enfermedades oncológicas que hemos visto ya en los anteriores temas, de las enfermedades mieloproliferativas crónicas, donde se va a producir un problema en la agregación, en la adhesión de las plaquetas al endotelio, cuando hay un gran incremento del recuento de plaquetas. En la insuficiencia renal crónica también va a haber una trombocitopatía, puede ser por trombocitopenia o por un problema debido a la uremia en la adhesión y agregación plaquetaria que va a predisponer a que los pacientes sangren. Las hepatopatías, pues por diversos factores producen plaquetopenia, por deficiencia de la trombopoyetina, por hiperesplenismo y algunos fármacos que van a producir también problemas de plaquetopenia. Entonces, también se pueden dividir de acuerdo al origen donde haya el problema donde se origina el problema de la trombocitopenia, se pueden dividir en, eso ya hablando básicamente de lo que son trombocitopenias, es decir, de recuentos bajos de plaquetas, por debajo de 100.000. Centrales cuando hay problemas pues de aplasia, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser aplasias congénitas o adquiridas, cuando hay una con trombopoiesis ineficaz, puede ser en la anemia megaloblástica, por ejemplo, y de causas periféricas se van a dividir en dos grupos, las de causa inmune y no inmune. La inmune, pues la más frecuente es el PTI, también asociada a fármacos, trombocitopenia materno-fetal, y por como, digamos, reacción adversa a una transfusión. Y las no inmunes, que van a ser, por ejemplo, por secuestro, cuando hay hiperesplenismo, por consumo, que pueden ser, por ejemplo, una coagulación intravascular diseminada, por destrucción, que también puede ser, por ejemplo, en algunos casos de infecciones. Entonces, primero, para cuando evaluamos a un paciente con plaquetopenia, vemos un paciente que acude, ya sea por emergencia o por consulta externa, o en hospitalización. Primero, si vemos un hemograma de un paciente con menos de 100.000 plaquetas, lo primero que tenemos que hacer es verificar que ese recuento sea el correcto. Se puede repetir el hemograma o, en todo caso, hacer un estudio de lámina periférica. ¿Por qué? Porque muchas veces los autoanalizadores, porque son automáticos, no saben discernir cuando hay, por ejemplo, como en este caso, agregados plaquetarios. Y eso se produce porque en el tubo que se toma la muestra tiene DTA y hay veces se produce esta agregación. O hay satelitismo plaquetario. Por ejemplo, acá podemos ver que las plaquetas están alrededor de los neutrófilos. Y eso puede darnos un falso recuento bajo de las plaquetas. También acá en Cusco es usual ver con los pacientes que tienen poliglobulia, hemoglobinas muy altas, mayores a 19,
la máquina que hace el hemograma comienza a cometer errores por la hiperviscosidad que hay y comienza a informar recuentos bajos de plaquetas. Entonces, por eso hay que verificar primero el recuento. Y muchas veces también hay plaquetas grandes, plaquetas gigantes, y la máquina no las cuenta como plaquetas, no las cuenta simplemente porque son grandes y pues no está programada para ver este tipo de tamaños en plaquetas. Entonces, ¿qué es la trombocitopenia? Ya hemos hablado antes, un recuento de plaquetas por debajo de 100.000, se van a dividir en leves, moderadas y severas, de cuando va leve, cuando los valores van de 50 a 100.000, moderadas de 20 a 50.000 y severa menos de 20.000, donde ya el riesgo de sangrado es inminente, ¿no? Entonces, acá también es bueno saber qué procedimientos se pueden hacer con ciertos recuentos de plaquetas, ¿no? Y de acuerdo al riesgo, ¿no?, que hay de hemorragia en las cirugías. Se dividen en riesgo bajo, moderado y alto. Entonces, con más de 50.000 plaquetas se pueden hacer cirugías, intervenciones sobre órganos no vitales, sitio expuesto y disección limitada. Por ejemplo, una biopsia ganglionar, una exodoncia, cirugía de cataratas, la mayoría de intervenciones cutáneas y procedimientos de laparoscopía y angiografía coronaria. También con recuentos mayores de 50.000 se pueden hacer intervenciones de riesgo moderado de sangrado sobre órganos vitales y si hay disección profunda o extensa, como por ejemplo en laparotomías, toracotomías, mastectomías, cirugías de traumatología mayor, colocación de marcapasos. Pero hay otras cirugías en las cuales hay un alto riesgo de sangrado y estas sí requieren un recuento de plaquetas mayor a 100.000. En todo caso, si el paciente no tiene más de 100.000 plaquetas, se le hará una transfusión plaquetaria previo a la cirugía, incluso dentro de la cirugía y postcirugía. La hemorragia en este caso puede comprometer el resultado quirúrgico y puede dar complicaciones hemorrágicas frecuentes. Acá entran las cirugías de neurocirugía, algunas cirugías oftálmicas, el bypass cardiopulmonar, prostatectomía, cirugía de vejiga, cirugía vascular mayor, biopsia renal, polipectomía intestinal. En estas cirugías, básicamente, tienen que tener recuentos mayores a 100.000. Entonces, vamos a ver de la causa más frecuente de plaquetopenia, que es la plaquetopenia de causa inmune, más conocida como PTI, ¿no?, la púrpura trombocitopénica idiopática. Anteriormente conocida así, bueno, o sea, persiste con ese nombre, como es conocida, se sigue manteniendo ese nombre, ¿no? Pero se va a dividir, la trombocitopenia de causa inmune se divide en dos, primaria y secundaria. Primaria, primero, esta plaquetopenia se produce por autoanticuerpos. Se van a producir autoanticuerpos contra nuestras propias plaquetas. Nosotros mismos producimos autoanticuerpos. Entonces, se va a dividir en primaria. Primero se pone énfasis, es que es de un mecanismo inmune, y es primaria porque no hay causa. Es secundaria cuando hay una causa asociada a la plaquetopenia de causa inmune, sobre todo fármacos o algunas enfermedades como el LES, el VIH, los síndromes linfoproliferativos crónicos como los linfomas, básicamente estas enfermedades. Y la diferenciación es clínicamente relevante. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser diferente, ¿no? Si es primaria, la plaquetopenia lo usual en los adultos es que se haga crónica, que no se pueda curar. Pero si es secundaria, pues se va a tratar la enfermedad de fondo. Por ejemplo, si tienen VIH, ingresan tratamiento antirretroviral y la plaquetopenia se controlará. Si es un linfoma, se les da quimioterapia y mejora la plaquetopenia. Entonces, ¿qué sabemos ahora de la fisiopatología? ¿Por qué se origina el PTI? Primero, que hay producción de autoanticuerpos, ¿no? Entonces, y estos autoanticuerpos se van a adherir a las plaquetas y van a ser fagocitadas a nivel de los macrófagos en el vaso, en el hígado también. Entonces, lo que se sabe ahora es que hay un mecanismo inmunológico, hay una disminución de las células reguladoras, sean linfocitos T o linfocitos B, hay una disminución en la regulación inmunológica de estas células. Entonces, ¿qué se va a producir? A ver, un ratito, chicos, esto no me deja ver.
Esto me está interrumpiendo. ¿Se ve, no? Ahora sí. Sí, sí, doctora, normal. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a ver es que los linfocitos T helper van a ser, digamos, los encargados de estimular a las células, a los linfocitos B en la producción de anticuerpos, ¿no? Va a haber un incremento en la producción de anticuerpos y estos se van a unir a las plaquetas y se va a producir pues el ciclo de destrucción plaquetaria. Además, lo que se ve es que los macrófagos, las células presentadoras de antígenos, como los macrófagos, van a estimular a los linfocitos tipo T para que se produzca una mayor producción de anticuerpos, ¿no? Antiplaquetarios. También se ve que las células T citotóxicas van a tener un efecto directo sobre las plaquetas, pero no solamente a nivel periférico, sino a nivel también de la médula ósea. O sea, hay una destrucción periférica de las plaquetas, pero también lo que ahora se ha observado es que a nivel de la médula ósea también hay una destrucción de los megacariocitos, lo que va a disminuir la producción de plaquetas también. Entonces, bueno, básicamente entonces van a haber dos procesos en el PTI. Hay un incremento de la destrucción de las plaquetas a nivel periférico, esto mediado por anticuerpos a nivel del vaso también, pero también va a haber una disminución de la producción de plaquetas en la médula ósea. Entonces, lo que se sabe acá, por ejemplo, estos linfocitos T helper van a producir interleuquinas, por ejemplo, citoquinas como la interleuquina 2, el interferón gamma, van a producir constantemente estas citoquinas que van a estimular a los linfocitos B y la producción de linfocitos B y la producción de anticuerpos. Pero se sabe ahora que hay un proceso, hay una constante producción de citoquinas y va a producir un proceso inflamatorio que va a ser crónico y se va a mantener este círculo vicioso de producción de autoanticuerpos y destrucción de plaquetas. Entonces, ¿cuáles son las características del PTI? Primero que el diagnóstico de PTI es por descarte. Primero hay que investigar otras causas de plaquetopenia. Entonces, ¿cuáles son las características? Primero que hay una trombocitopenia aislada. Básicamente hay solamente plaquetopenia en el hemograma, no hay anemia, no hay leucopenia, salvo que el paciente haya tenido pues un sangrado intenso, se reflejará en anemia, ¿no? Hay megacariocitos, hay una producción de megacariocitos en la médula ósea, pero esa producción, digamos, lo que estamos conociendo ahora, que esa producción también puede estar disminuida, ¿no? En la producción de plaquetas. O sea, hay megacariocitos, pueden haber muchos megacariocitos, pero no están produciendo normalmente plaquetas. ¿Por qué? Porque son inmaduras. Los megacariocitos son inmaduros y no están produciendo normalmente plaquetas. Ahora, hay una presencia de autoanticuerpos antiplaquetarios, ¿no? El examen que se hace para detectar estos anticuerpos, pues tiene una sensibilidad de 50%, pero su especificidad es muy baja. O sea, la presencia de esos no nos va a hacer diagnóstico necesariamente de PTI. Por eso es que el diagnóstico es por exclusión. Hay que excluir causas, por ejemplo, uso de fármacos, que el paciente tenga, por ejemplo, una infección, puede ser COVID, que tenga una sepsis, que tenga CID, que tenga una hepatopatía, que tenga cirrosis, hiperesplenismo. Hay que excluir todas las causas. Puede ser que tenga anemia megaloblástica. Entonces hay que excluir primero todas las causas. Una vez que no se encuentra una causa que explique la plaquetopenia, recién se puede asumir que el paciente tiene una plaquetopenia de causa inmune. Y no suele haber esplenomegalia en el PTI. Entonces, el 90% de los casos se van a detectar autoanticuerpos, sobre todo van a ser tipo IgG, pero también pueden ser IgA, IgM. Pero básicamente son IgG y se van a producir contracomplejos como glucoproteína 1B9, glucoproteína alfa 2B beta 3, van a ser dirigidos contra estas porciones de las plaquetas. Y
de su determinación con fines diagnósticos no se recomienda debido a la baja especificidad, ¿no? De esos, la detección de autoanticuerpos antiplaquetarios. El PTI, por su forma de evolución, se van a dividir en tres formas: agudas, persistentes y crónicas. Las agudas son las que se resuelven en menos de 3 meses y se va a producir en niños, sobre todo hasta los 12 años. Es como si los niños tuvieran otra enfermedad, porque el PTI de los niños no se comporta como el PTI de los adultos. Es como si fueran dos enfermedades diferentes. Ahora, el PTI persistente, cuando la plaquetopenia persiste entre 3 y 12 meses, y crónica cuando persiste en más de 12 meses, y eso básicamente se da en los adultos. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, un PTI primario, qué características va a tener. Hay solamente plaquetopenia por debajo de 100.000. No hay una causa aparente de la plaquetopenia, no hay. Hemos buscado y no hemos encontrado, no hay causas secundarias. En cambio, en un PTI secundario van a haber desencadenantes, como les mencionaba, sobre todo en enfermedades pueden ser inmunológicas como el LES, artritis, o pueden haber enfermedades neoplásicas, síndromes linfoproliferativos crónicos, los linfomas, la leucemia linfática crónica. Como ya hemos estudiado antes, hablamos de que los pacientes pueden debutar con anemia hemolítica autoinmune o con PTI, los pacientes que tienen LLC. Y enfermedades como virus, por ejemplo, el VIH y la hepatitis B y C, ¿no? Entonces, esto ya hemos visto, el PTI de reciente diagnóstico. Entonces, el PTI de reciente diagnóstico, PTI agudo, acá dice que se produce en niños menores de 10 años, pero hasta los 12 años se puede considerar esta enfermedad. O sea, el PTI de los niños, así se llama, PTI pediátrico de los niños. Este es, primero, que para que se produzca esto hay un desencadenante en la gran mayoría de casos. Más del 90% de casos, los papás refieren que el niño unos días antes está con un cuadro viral, que puede ser gastrointestinal o respiratorio. Además, dan el antecedente en algunos casos de que han recibido vacunas contra el sarampión, varicela, parotiditis, ¿no? Entonces, hay esos antecedentes y es importante que lo recuerden. Entonces, después los llevan porque los niños comenzaron a tener petequias, equimosis, algunas veces gingivorragia, epistas, y por eso los llevan al hospital. Pero ellos van a referir este antecedente. Acá el cuadro es autolimitado mayoritariamente y se resuelve espontáneamente. No les tenemos que dar ningún tratamiento. Pasa el cuadro viral, infeccioso, y las plaquetas se normalizan en algunas semanas. Entre 2 a 6 semanas se van a normalizar. La mortalidad es baja. Y si las plaquetas están por encima de 30.000, no es necesario dar tratamiento. Si la trombocitopenia es grave y hay sangrado, el tratamiento de elección van a ser las inmunoglobulinas. Vamos a usar inmunoglobulina endovenosa y corticoides. Puede ser prednisona, dexametasona. Pero usualmente eso hacemos cuando las plaquetas están por debajo de 20.000. Hasta algunas veces por debajo de 10.000 iniciamos tratamiento y cuando hay sangrado. Ahora, la plaquetopenia de los adultos, como les digo, es como otra enfermedad. Ahora, el de los adultos, ¿qué es lo que más vemos, no? Entonces, acá lo que vemos es que el cuadro es agudo o insidioso, o sea, se puede presentar poco a poco. Hay veces vemos pacientes con 10.000 plaquetas, revisamos hemogramas de años anteriores y ya tenían 100.000 plaquetas, 80.000, 30.000 y con 10.000 acudieron al hospital. O puede ser agudo también, que de pronto aparezcan en emergencia porque están sangrando. Mayoritariamente son mujeres jóvenes o de edad media, ¿no? Entonces acá va a haber púrpura, petequias, hematomas, hemorragias, o pueden venir con hemorragias agudas, pueden venir con hemorragia intracerebral, hemorragia digestiva, hematuria, ¿no? El riesgo acá de hemorragia intracerebral es baja, 2%, y con plaquetas menores de 30.000, ¿no? Pero este riesgo va a aumentar más si los pacientes son mayores, ancianos, adultos mayores. Mientras más ancianos sean, más riesgo de que hagan hemorragia intracerebral, y con recuentos de plaquetas menores a 10.000 aumenta el riesgo. Bueno, en algunas ocasiones los pacientes están asintomáticos, o sea, ni se han enterado que tienen plaquetopenia y solamente ha sido un hallazgo casual del hemograma, ¿no? Entonces, a la exploración física, pues
No vamos a encontrar nada, pero básicamente encontramos síntomas siempre y cuando la plaquetopenia sea severa, ¿no? Ya petequias, equimos, hematomas, pero no va a haber esplenomegalia, ¿no? Y si lo hubiera, tenemos que pensar en otras causas de plaquetopenia. Entonces, si persiste entre 3 a 12 meses, se llama PTI persistente y más de 12 meses PTI crónico. Entonces, acá un poco para ver los síntomas de acuerdo al recuento de plaquetas. Si están por encima de 50,000, estos pacientes con PTI crónico o PTI del adulto, si tienen más de 50,000 plaquetas, van a estar haciendo su vida normal, incluso las mujeres pueden estar gestando, etcétera. Entre 30 y 50,000 tienen hematomas excesivos con un trauma menor, ¿no? Se golpean un poquito y les aparecen equimosis, o algunas veces hematomas. Entre 10,000 y 30,000 les aparecerán petequias y equimosis espontáneas, e incluso algunos hematomas. Y con menos de 10,000 hay riesgo de sangrado interno, ¿no? Entonces, bueno, que sepan, si tienen un paciente, por ejemplo, que tiene pues petequias, equimosis y está con gingivorragia, lo más probable es que tenga menos de 10,000 plaquetas. Cuando la plaquetopenia es muy severa, además tienen bulas hemorrágicas en la boca, tienen ampollas de sangre. Entonces, eso es un indicador al examen físico de ese paciente está pues con menos de 10,000 plaquetas, ¿no? Pero si solo tiene petequias, equimosis, pues probablemente esté con 10,000 a 30,000. Ahora, el diagnóstico, como les vuelvo a repetir, es por exclusión. Hay que buscar otras causas. Hemos hablado de fármacos, básicamente pueden ser AINES, aspirina, algunos antibióticos, penicilinas o cefalosporinas, eh, pueden ser algunos anticonvulsivantes. Hay que buscar fármacos que puedan producir plaquetopenia. Enfermedades del tejido conectivo, sobre todo LES, síndromes linfoproliferativos, como el LLC, los linfomas, síndromes mielodisplásicos, eso ya es por diagnósticos diferenciales del VIH y otras enfermedades infecciosas. Entonces, hay que buscar otras causas de plaquetopenia. Pero como ya les mencioné, hay un PTI que es primario, donde no encontramos una causa, que es más del 50% de casos, y el otro es el secundario, en el que se va a asociar a enfermedades como LES, linfoproliferativos y algunas infecciones. Pero siempre tenemos que buscar otras causas de plaquetopenia. Sobre todo, no se olviden las enfermedades, los pacientes que tienen cirrosis, hepatopatías, esplenomegalia, hiperesplenismo, los pacientes que están con sepsis. No podemos hacer diagnóstico de PTI en un paciente que está hospitalizado por sepsis, shock séptico. Probablemente la causa de la plaquetopenia sea la infección, ¿no? También el COVID-19, también solemos ver plaquetopenia. Hemos visto varios pacientes que han hecho plaquetopenia y después de que se han recuperado, las plaquetas se han normalizado. Tenemos que descartar otras causas. Entonces, que al hacer los exámenes, al estudiarlos, obviamente tenemos que pedir una lámina periférica. ¿Y qué vamos a encontrar en el PTI? Pues que hay plaquetopenia, diferentes tamaños de plaquetas y pueden haber plaquetas grandes, macroplaquetas, porque son plaquetas inmaduras. En el aspirado de médula ósea, bueno, el aspirado no es necesario hacer aspirado de médula ósea para diagnosticar PTI, pero les podemos hacer en el caso de que se esté dudando del diagnóstico y antes de la esplenectomía. Hay que pedir obviamente estudios para todas las enfermedades que hemos mencionado, virus, se puede pedir también estudio de citomegalovirus, parvovirus B19, el CUMS directo, que si es positivo asociado a PTI se llama síndrome de Evans. Hay que pedir una ecografía abdominal para descartar esplenomegalia, hepatopatías. También puede pedirse estudios de función tiroidea, porque como son enfermedades inmunológicas, se asocian a PTI. Y también algunos pacientes pedimos estudio de Helicobacter pylori, porque hemos visto casos, o se han visto casos en los cuales los pacientes que tienen Helicobacter tienen como reacción cruzada, hacen PTI. Parece que hay algún antígeno del Helicobacter semejante a algún antígeno que tienen las plaquetas, porque suelen tener PTI. De una vez que les tratan el Helicobacter, desaparece el PTI. Eso también hay que estudiar en algunos, si tienen síntomas, ¿no?
Hay que pedir anticoagulante lúpico y anticardiolipinas porque en el síndrome antifosfolipídico se suele asociar a plaquetopenia, ¿no? Pero en este caso, digamos, los pacientes van a hacer trombosis. Y si son mujeres, no pueden gestar, tienen abortos frecuentes, van a haber otros síntomas. Acá podemos ver petequias. Este es un megacariocito, por ejemplo, acá vemos megacariocitos en un aspirado de médula ósea, pero como les vuelvo a repetir, no es necesario hacer el diagnóstico por aspirado de médula ósea, salvo que haya alguna duda. Y este es un cuadro para distinguir estas dos enfermedades, el PTI de los niños de los adultos, ¿no? Parecen dos enfermedades diferentes. Entonces, la trombocitopenia ya hemos visto que se produce por anticuerpos que pueden ser IgG, IgM, IgA. Son trombocitopenias megacariocíticas sin esplenomegalia y no asociadas a otras enfermedades, como VIH, fármacos y LES. Cuando hay estas enfermedades o uso de estos medicamentos se llama secundaria. Estamos hablando de la primaria, ¿no? De la primaria. Entonces, como en el PTI de los niños, cuando el cuadro es agudo. En los adultos es insidioso o agudo. Antecedentes de virus, acá en los niños es común, como les digo. En los adultos es poco frecuente. Casi nadie dice que esto pues, ha tenido una infección viral. No ese es el desencadenante. Y sobre todo es frecuente en niños de 2 a 8 años. Y en los adultos a todas las edades se produce. Y se produce en los niños, el PTI de los niños, igual en varones o mujeres. En cambio, el PTI de los adultos, sobre todo en mujeres. Y los niños suelen debutar con plaquetas menores de 20.000, en cambio, los adultos tienen plaquetas de 20 a 80.000 en la mayoría de casos. La duración de la trombocitopenia es algunas semanas, hasta 6 semanas, y rara vez va a durar más de ese tiempo. Menos de 6 meses es la evolución del PTI de un niño. Se normalizan rápido las plaquetas. En el del adulto, pues va a durar usualmente más de 12 meses, ¿no? Se hace crónico, no se puede curar. Por eso tenemos varias fases de tratamiento. Anomalías inmunológicas, dicen los niños, raras, PTI crónico más de 12 meses. La evolución, la mayoría de los niños, el 99% de los niños, se van a curar, hacen remisiones y nunca más vuelven a presentar el cuadro. En cambio, los adultos se va a hacer el PTI crónico, ¿no? Y con frecuencia el 20 a 30% tienen prueba de Coombs positiva y se llama síndrome de Evans. Entonces ahí con mayor razón hay que buscar causas secundarias. Y el problema del PTI de los adultos es que van a tener que constantemente, digamos, estar en tratamiento, en observación y van a pasar por diferentes líneas de tratamiento. El tratamiento de los niños asintomáticos, solo vigilarlos, solamente si tienen menos de 20.000 plaquetas y si hay sangrado, usamos corticoides o usamos inmunoglobulinas. En el caso de los adultos, vamos a tener que usar corticoides. En el 75% de los casos responden inicialmente, pero solo el 15% hacen remisión completa. ¿Qué significa? Que siguen manteniendo su respuesta, que se han normalizado sus plaquetas solo en 15% y mantienen en el tiempo. Pero como pueden ver, el 75% solo, digamos, responden inicialmente, pero después, cuando les intentamos quitar los corticoides, otra vez bajan las plaquetas. Acá vamos a ver, hay otros tratamientos. Ahora, ¿cuál es como ya sabemos, bueno, el PTI de los niños, ya eso es un tema aparte, ellos se van a recuperar, incluso sin tratamiento, y ya fue. Ahora, el PTI de los adultos, esa es una enfermedad crónica, en la gran mayoría de casos es crónica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya sabemos que no los vamos a curar, porque no se puede curar, se siguen produciendo autoanticuerpos, la idea es solamente que tengan recuentos seguros de plaquetas, más de 30.000. Con que tengan más de 30.000 plaquetas no es necesario iniciarles tratamiento, solo observación, ¿no? Hay que tener en cuenta obviamente la edad, la gravedad de la enfermedad, bueno, y la toxicidad de los medicamentos, porque vamos a usar inmunosupresores aquí. Entonces, como les vuelvo a indicar, el tratamiento lo iniciamos cuando tienen menos de 30.000 plaquetas. La primera línea del tratamiento son los corticoides, prednisona 1 miligramo kilo día durante al menos 15 días, ¿no?
y se va disminuyendo progresivamente la dosis hasta, digamos, intentar suspender los corticoides y que no vuelvan a bajar el recuento de plaquetas. Como les vuelvo a repetir, la idea cuando uno retira los corticoides no es que tenga 150.000 plaquetas, sino que las mantenga por encima de 30.000, sin tratamiento. Y mantener eso, hacer que puedan estar sin corticoides, es pues un gran reto. Y además recordar que los corticoides tienen efectos adversos, o sea, no les podemos dar 1, 2, 3, 4 meses corticoides, porque van a ser efectos adversos, hacen Cushing, debutan con diabetes, hacen hipertensión, osteoporosis, los inmunosuprime, se infectan, llegan hasta UCI porque han cogido infecciones. Entonces, no podemos mantenerlos todo el tiempo con corticoides. Inicialmente, ¿cómo actúan los corticoides? Van a producir un bloqueo en la producción de autoanticuerpos, ¿no? Y también van a tener un efecto a nivel del endotelio, y va a disminuir esto el riesgo de sangrado, incluso cuando las plaquetas todavía no han subido. La respuesta es buena con los corticoides, pero es solo transitoria. Solamente el tiempo que le estamos dando también, les retiramos y otra vez. Y entonces, en ese caso, si persiste, el paciente no puede dejar los corticoides, hay que pasar a una segunda línea de tratamiento que es la esplenectomía. Y usualmente es laparoscópica para evitar los riesgos. Previamente, obviamente, pues se le ponen, ¿no?, vacunas contra el meningococo, neumococo, hemófilus, porque ustedes saben que tienen más riesgo de hacer sepsis o infecciones por estos gérmenes. Entonces, primeramente hay que vacunarlos y se les somete a esplenectomía, porque las plaquetas se destruyen en el vaso, ¿no?, en los macrófagos del vaso, obviamente en el hígado también, pero en menor porcentaje, básicamente es en el vaso. Bueno, y esto es sobre todo en pacientes en los que no les podemos quitar los corticoides y siguen teniendo pues hemorragias. Hay buenas respuestas. El 69% de los casos responden a la esplenectomía, casi 2/3. El problema es que después de unos años recaen otra vez. Se ha visto que después de 5 años más o menos de esos pacientes recaen, otra vez están con plaquetopenia. Y los que responden también, no es que tengan sus plaquetas normales, ¿no?, 400.000, ¿no? Tienen recuentos de plaquetas mayores de 30.000, pero nosotros consideramos que eso pues es digamos, para nosotros está bien, ¿no?, porque al menos no van a sangrar, no necesitan otros tratamientos. Pero el problema es que después van a recaer y también hay un porcentaje pues que persisten con la plaquetopenia. Cuando persisten, a pesar de que se les ha hecho esplenectomía, ahora usamos análogos de la trombopoyetina, sobre todo el trombopag y el romiplostim, ¿no? Porque también se ha visto que en el PTI, bueno, se está estudiando más, digamos, la fisiopatología, hay una disminución de la trombopoyetina también en el PTI, de la producción de la trombopoyetina. Entonces, el tratamiento inicial en un adulto recién diagnosticado que va por emergencia y tiene 2.000 plaquetas, vamos a iniciar, por ejemplo, corticoides, pueden ser pulsos de dexametasona, pero si tienen plaquetopenia, digamos, hay pacientes que van con 1.000 plaquetas, están sangrados por todos lados, entonces usamos inmunoglobulina endovenosa. Las inmunoglobulinas también tienen por finalidad bloquear la producción de autoanticuerpos y bloquear la fagocitosis de las plaquetas en los macrófagos en el vaso. Y la inmunoglobulina hace que las plaquetas suban rápidamente, en 1 o 2 días ya están normales. El problema es que el efecto es temporal, máximo 2 semanas les dura el efecto de la inmunoglobulina, pero se usa para emergencias en niños y en adultos. El problema es lo transitorio de su efecto, pero es muy bueno porque si tienen una hemorragia intracerebral, hasta que le subamos las plaquetas con corticoides van a pasar varios días. Entonces usamos inmunoglobulina. Ya con siguientes fases de tratamiento, pues usamos inmunosupresores. ¿Por qué? Porque queremos frenar la producción de autoanticuerpos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se usa también después de la esplenectomía el rituximab. Entonces, va a actuar a nivel de los linfocitos BCD20, los va a destruir y de esta manera va a bloquear la producción de autoanticuerpos.
Otros análogos de la trombopoyetina también, como el trombopag, el romiplastin, y también otros inmunosupresores donde hay menos evidencia, digamos, de que funcione mejor. Acá hay mejor evidencia, pero igual usamos, porque si no responden, le damos ciclosporina, danazol también, micofenolato, se les puede dar quimioterapia como ciclofosfamida, vincristina. O sea, pasamos por una serie de fases de tratamiento porque recuerden que toda la vida van a estar con PTI. Hasta que llega un momento en que, bueno, esté estable por encima de 30.000 y puedan hacer su vida normal, ¿no? Y la cirugía, en este orden hacemos el tratamiento. Corticoides en los adultos, después pasamos a esplenectomía y como tercera línea usamos el resto de medicamentos. Son inmunosupresores, quimioterapia, el trombopag, acá en el hospital, ¿no? Porque estos medicamentos, el trombopag, son medicamentos de alto costo y no nos autorizan usarlo como segunda línea. Entonces, acá vamos a ver un caso clínico, por ejemplo, de un paciente con PTI de 68 años, es varón y es referido para evaluarlo por presencia de equimosis, principalmente en antebrazos, durante los últimos 3 meses. Él dice que restaura autos viejos como un pasatiempo y cree que el trauma asociado a este trabajo puede haberle causado sus equimosis, aunque no puede recordar, ¿no? Específicamente cuándo se ha lastimado. Niega epístasis, no tiene melena, no tiene sangrado sistémico, pero sí es hipertenso y toma IECAS. Al examen físico parece estar bien, se observan equimosis de 2 centímetros en las extremidades superiores distales y al dorso de las manos, ¿no? La hemoglobina en el hemograma está en 13.8, los leucocitos 6.900 y el recuento de plaquetas está en 22.000, ¿no? Solamente tiene plaquetopenia. Esta hemoglobina, este caso es de un paciente que vive a nivel del mar, ¿no? Entonces, su hemoglobina para 68 años está dentro de límites aceptables. Y tiene solamente plaquetopenia, 22.000 plaquetas, no tiene otros antecedentes, no tiene cirrosis, no tiene hiperesplenismo, solamente toma IECAS, no refiere el uso de otros medicamentos, no está infectado, entonces por descarte en este paciente se asume que tiene PTI y en vista de que tiene sangrado, tiene petequias, equimos, porque eso es sangrado, ¿no? Sangrado cutáneo, se le inicia tratamientos con corticoides, con prednisona, y hasta que haya una mejoría del recuento de plaquetas, usualmente suben por encima de 100.000 el recuento de plaquetas, eh, ahí es que se les comienza a bajar la dosis, ¿no? Poco a poco. Si estaban con 100, se pasa a 75, después a 50, es por días, después a 30, después 25, después 10, y ahí es donde comenzamos a tener problemas, porque otra vez las plaquetas comienzan a bajar, ¿no? A ver, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, sobre PTI. Doctora, una pregunta. Sí. Y doctora, ¿cuánto al tratamiento? Por ejemplo, en el caso que estamos viendo, hay pacientes en los que, digamos, el uso de corticoides es, digamos, de cuidado. Por ejemplo, un paciente como el del caso que tiene hipertensión arterial o, digamos, un paciente igual mayor que tenga diabetes o osteoporosis, ¿se tendría que considerar no usar corticoides o disminuir la dosis? ¿O cómo sería, doctor? No, siempre usamos corticoides. Siempre usamos, obviamente es un riesgo porque puede aumentar el riesgo de que pues sube la glucosa, como tú dices, la presión, pero esa es la primera línea de tratamiento, obviamente asumiendo todos los riesgos que implica usar corticoides, ¿no? Igual les damos, porque la inmunoglobulina endovenosa, como les digo, la inmunoglobulina humana es buena, pero su efecto es temporal. Digamos, si hubiera mucho riesgo, pues esté con una hemorragia digestiva, no sé, algo, podremos usar inmunoglobulinas, pero el efecto solo va a ser 2 semanas. Igual cuando usamos inmunoglobulinas les ponemos, siempre usamos corticoides porque pueden hacer reacciones alérgicas. O sea, el tratamiento de primera línea son los corticoides, salvo, pues, digamos, muy raros casos en los que les ponemos inmunoglobulina, digamos, como primera elección, ¿no? El tratamiento de primera línea son los corticoides. Y en el caso del PTI no está indicado la transfusión de plaquetas. ¿Por qué? Porque se están produciendo autoanticuerpos antiplaquetarios
Y si le ponen plaquetas, igual se van a destruir. Solamente les transfundimos plaquetas cuando están sangrando, pues tienen un sangrado mayor, o sea, en sistema nervioso central, en una hemorragia digestiva o hematuria. En ese caso que pone en riesgo la vida del paciente, le transfundimos plaquetas cada 8 horas, incluso en infusión continua, porque las plaquetas pues, que les transfundimos podrán sobrevivir aunque sea unas horas y podrán ayudar en la hemostasia, ¿no? Pero no está indicado la transfusión de plaquetas en el PTI. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias, doctor. Ok, Joaquín. ¿No hay otras preguntas? El PTI es la causa más frecuente de plaquetopenia. Entonces, es bueno que tengan bien clara la idea de cómo se diagnostica un PTI. ¿Sí? Porque eso van a ver constantemente. Plaquetopenias y que son de causa inmune. Ya, entonces creo que no hay más preguntas, ¿no, chicos? En la tarde, entonces, continuamos con las clases. Vamos a hacer mieloma múltiple. Después nos tocaría hacer linfomas. Después, trastornos de la hemostasia, trombosis y soporte transfusional para que den el tercer examen ya. Entonces, nos vemos en la tarde, chicos. Doctorita, Adriana, dime. disculpe que le corte, es que mi compañera Pinelo Tomaiconza escribió en el chat, pero parece que no le llegó y me mandó un screenshot. No sé si le puede considerar en la lista, por favor. Pero ella no está acá. ¿Cómo se Sí, llama? Pinelo Tomaiconza. Sí, es que escribió, pero no le llegó, no sé por qué. Sí me mandó el screen. Ya no le quise cortar porque ya había empezado la clase, por Pero favor. a mí no llegó nada acá en el chat. Sí, ¿Que pero no no sé. puede decir que está en la clase? Pinelo. Doctora presente, sí, tenía un montón de problemas. Le logré enviar la captura a mi compañera de cómo no se enviaron los mensajes. Si quiere le puedo enviar luego a usted, porque no se enviaron, O decía sea, error. han enviado mensajes y yo no los he podido ver. No Sí, le doctora, me llegaron. decía error al enviar el mensaje. No se envió para nada. Ah, ya. Sí, me mandó el screen, doctora. Escríbeme, Adriana, porque voy a pasar visita. Después de eso veré lo. Ya, doctorita, está bien. ¿Ya? Ok. Doctora, buenos días. Yo también, por favor. Escríbanle, Adriana, porque después voy a revisar la asistencia. Mándenme la lista, chicos, por favor, y yo le mando a la ¿Ya? doctora. Ya nos Doctora, vemos disculpe. en la tarde. La grabación. La grabación, doctora, tiene que pararla. Ah, sí, ya la paro. Doctorita, a las 5, ¿verdad?